En el año 28 de Trecento, él extendió la mano hacia un leproso en las afueras de Galilea y lo tocó, no con palabras desde lejos, no con una señal simbólica desde distancia segura, lo tocó. Y en un mundo donde tocar a un leproso era, según la ley, contaminarse a uno mismo, ese gesto silencioso fue más perturbador que cualquier sermón. La piel enferma se restauró. El hombre lloró. Y nadie en aquella multitud supo exactamente qué acababa de presenciar. Al principio, incredulidad. En el medio, espanto. Al final, una pregunta que no abandonaba a nadie que lo hubiera visto. ¿Quién es este hombre? En 3 años de ministerio público, un carpintero galileo realizó actos que desafiaban las leyes de la física, de la biología y de la muerte, con una calma tan absoluta que perturbaba más de lo que impresionaba. Ese hombre era Jesús de Nazaret, y los milagros que realizó hace 2000 años siguen dividiendo a historiadores, teólogos y científicos en debates que no tienen fecha de cierre. La historia lo recuerda por sus enseñanzas, pero sus milagros son mucho más perturbadores, mucho más precisos y mucho más cargados de significado que cualquier sermón, revelando cómo cada acto sobrenatural no era simplemente una demostración de poder, sino la firma de un Dios que se negaba a dejar el sufrimiento humano sin respuesta, y que usó exactamente los imposibles para probar exactamente quién era. Para comprender los milagros de Jesús, es necesario primero entender el mundo donde ocurrieron. Un territorio ocupado por el Imperio Romano, controlado por una élite religiosa corrupta, habitado por un pueblo que había esperado siglos por una promesa. Y entonces, en ese escenario de desesperanza y opresión, lo imposible comenzó a suceder. Y nadie estaba preparado. La Palestina del siglo I era un caldero de tensiones que llevaba décadas a punto de ebullición. Roma gobernaba con puño de hierro. El Templo de Jerusalén albergaba una aristocracia sacerdotal más interesada en preservar sus privilegios que en alimentar la fe del pueblo. Y el pueblo, campesinos, pescadores, mendigos, mujeres sin voz legal, enfermos sin cura posible, cargaba el peso de una existencia sin horizontes visibles. Era en ese contexto que los evangelios registran al menos 37 milagros realizados por Jesús de Nazaret a lo largo de aproximadamente 3 años de ministerio público, entre el 27 y el 30 de Cristo. Esos milagros no eran actuaciones, eran intervenciones. Cada curación, cada expulsión, cada multiplicación, cada resurrección llevaba una dimensión teológica que dialogaba directamente con las promesas del Antiguo Testamento y con las necesidades urgentes de personas reales, con nombres reales, viviendo sufrimientos reales. El ciego Bartimeo en Jericó, la mujer con hemorragia que había agotado toda su fortuna en médicos, el leproso que no podía ser tocado por nadie, Lázaro, ya 4 días muerto, envuelto en vendas dentro de una tumba sellada. Cada uno de ellos era una historia, no un símbolo. Y Jesús los encontró a todos en el punto exacto de su desesperación. Lo que este guión propone es un recorrido por esos milagros, no como una lista de eventos sobrenaturales, sino como una narrativa coherente sobre quién era ese hombre, qué quería demostrar, y por qué lo que hizo hace 2000 años sigue generando preguntas que ninguna disciplina humana ha podido cerrar definitivamente. Si este contenido te está hablando, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto. Construir esta comunidad también es, a su manera, un milagro pequeño. Había algo extraño en la forma en que Jesús miraba las cosas ordinarias. El agua en las tinajas de piedra, el pan en las manos de un niño, el vino que comenzaba a escasear en una boda de aldea, mientras los invitados todavía reían. Para cualquier otro hombre del siglo I, esos elementos eran simplemente lo que eran: agua, pan, vino, materia sin misterio.
Pero en las manos de aquel carpintero de Nazaret, lo ordinario tenía una tendencia inquietante a convertirse en algo que ninguna ley natural podía explicar. El primer milagro registrado ocurrió en Caná de Galilea, una aldea pequeña en la región norte de Israel, durante una celebración de bodas a la que Jesús asistió junto a su madre María y sus primeros discípulos. Las bodas judías del primer siglo no eran eventos de unas pocas horas, duraban días, a veces una semana entera, y el anfitrión tenía sobre sus hombros la responsabilidad social de proveer comida y bebida en abundancia para todos los invitados. Quedarse sin vino no era simplemente un inconveniente logístico, era una vergüenza pública que podía perseguir a una familia por generaciones. Fue María quien notó primero el problema, y lo que hizo a continuación revela algo profundo sobre la naturaleza de su relación con su hijo. No organizó una solución, no envió a alguien al mercado, fue directamente hacia Jesús y le dijo, con la brevedad de quien sabe exactamente a quién le está hablando: no tienen vino. La respuesta de Jesús ha confundido a los intérpretes durante siglos. Le preguntó a su madre qué tenía que ver eso con él, señalando que su hora todavía no había llegado. Y sin embargo, María se volvió hacia los sirvientes y les dijo: hagan lo que él les diga, como si la respuesta de Jesús no fuera una negativa, sino el inicio de algo. Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran 6 tinajas de piedra con agua. Cada tinaja tenía capacidad para entre 80 y 120 litros. Era una cantidad extraordinaria. Cuando el maestresala probó lo que salió de aquellas tinajas, llamó al novio y le dijo algo que no esperaba decir. Todos sirven primero el vino bueno, y cuando los invitados ya han bebido bastante, sacan el inferior. Tú has guardado el mejor para el final. Lo que había entrado como agua había salido como el mejor vino de la noche. Y nadie en aquella sala supo exactamente cuándo había ocurrido el cambio. Pero Jesús no actuó solo por compasión hacia una familia avergonzada. Cada detalle de ese primer milagro estaba cargado de un lenguaje que cualquier judío del primer siglo habría reconocido. El vino en la tradición profética era símbolo del banquete mesiánico, de la era de la restauración prometida por Dios, a través de Isaías y Amós. Al convertir el agua en vino en una boda, Jesús estaba afirmando su identidad con un lenguaje que la élite religiosa podía leer, pero que prefería ignorar. No era solo un milagro, era una declaración. Años después, frente a una multitud de más de 5.000 personas en las colinas que rodeaban el mar de Galilea, Jesús repitió ese mismo patrón con un elemento aún más humilde: 5 panes y 2 peces en las manos de un niño. Los discípulos vieron el problema con la lógica de quienes administran recursos limitados. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar comida. Jesús vio el mismo problema con una lógica diferente: denles ustedes de comer. La distancia entre esas dos respuestas es exactamente la distancia entre la fe y el cálculo humano. Tomó los panes, los bendijo, los partió y comenzó a distribuirlos. Lo que ocurrió a continuación desafía cualquier explicación racional que no implique una intervención directa sobre la materia física. 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando recogieron los fragmentos que habían sobrado, llenaron 12 canastas. El número no era accidental. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 canastas de sobra. Jesús nunca desperdiciaba los símbolos. Lo que une estos 2 milagros no es solo el tema de la provisión, es la lógica de la abundancia que opera en sentido contrario a la escasez del mundo. En Caná, la vergüenza se convirtió en celebración. En la colina de Galilea, el hambre se convirtió en banquete. En ambos casos, Jesús tomó lo que había, lo insuficiente, lo casi nada,
y lo devolvió multiplicado sin explicación disponible, como si la escasez fuera simplemente una propuesta que él tenía el hábito de rechazar. Y los que estaban allí, los que vieron las tinajas, los que recibieron el pan partido, los que contaron las canastas sobrantes, se fueron a sus casas con una pregunta que no desaparecía con la noche. Si puede hacer esto con el agua y con el pan, ¿qué más puede hacer? Era exactamente la pregunta que Jesús quería dejar encendida. Porque un milagro bien entendido no cierra la historia, la abre. Los milagros de provisión de Jesús no eran gestos aislados de misericordia, eran la demostración visible de una teología encarnada. Que el Dios que creó la materia no está limitado por ella, y que cuando ese Dios decide entrar en la historia con forma humana, las leyes que gobiernan el universo se vuelven, al menos por un momento, negociables. Había una mujer en Capernaum que llevaba 12 años sangrando. No era una metáfora, era una realidad física, cotidiana y devastadora que había consumido no solo su salud, sino todo lo que tenía, sus ahorros, su posición social, su derecho a ser tocada. La ley judía del primer siglo era implacable con las mujeres en su condición. Eran consideradas ritualmente impuras, lo que significaba que cualquier persona que las tocara quedaba también contaminada. 12 años de exclusión, 12 años sin un abrazo, sin la mano de un amigo sobre el hombro, sin poder entrar al templo a orar con los demás. 12 años siendo invisible en el centro de una multitud. Cuando escuchó que Jesús pasaba por su ciudad, tomó una decisión que, para alguien en su posición, equivalía a un acto de desesperación radical. Se metió entre la multitud, sabiendo perfectamente que estaba violando la ley al rozar a todos los que la rodeaban, y buscó el borde de su manto. Solo el borde, como si incluso en ese momento de fe absoluta dudara de merecer más. Lo tocó, y en ese instante, el Evangelio de Lucas dice algo que resulta médicamente inexplicable. La hemorragia se detuvo de inmediato. No gradualmente, no en los días siguientes, en ese segundo. Pero lo que ocurrió a continuación revela algo sobre la naturaleza de Jesús que ninguna curación milagrosa sola podría revelar. En medio de una multitud que lo apretaba por todos lados, Jesús se detuvo y preguntó quién lo había tocado. Sus discípulos respondieron con la lógica del sentido común. Hay cientos de personas empujándote y preguntas quién te tocó. Pero Jesús insistió, porque había sentido que algo había salido de él. Poder, no un gesto mecánico, una transferencia real, consciente, dirigida. La mujer, temblando, se arrodilló ante él y confesó todo, y él la llamó hija. En un mundo que la llamaba impura, él la llamó hija. Lo que la curación de aquella mujer revela no es únicamente el poder de Jesús sobre la enfermedad, revela su voluntad de detenerse, de ver a quien el mundo había decidido no ver. En el primer siglo, una mujer con hemorragia crónica no era un caso médico, era una vergüenza social, una carga familiar, un problema que se resolvía con el silencio y la distancia. Jesús la convirtió en el centro de la historia. La hizo visible en el momento exacto en que ella más necesitaba ser vista. Las curaciones de Jesús siguen ese patrón con una consistencia que no puede ser accidental. El ciego Bartimeo en Jericó gritaba desde el borde del camino, mientras la multitud le ordenaba que se callara. Jesús se detuvo y preguntó qué quería. La pregunta parece obvia, pero no lo era. Era un acto de dignidad. Tratar a un mendigo ciego como a alguien cuyo deseo específico merecía ser escuchado. Bartimeo dijo que quería ver, y Jesús le devolvió la vista con una economía de palabras que contrastaba con la magnitud del acto. «Vete, tu fe te ha sanado». Y el hombre que había pasado su vida al borde del camino comenzó a seguirlo. Los 10 leprosos que clamaron desde lejos en el camino, entre Samaria y Galilea, representan otro nivel de la misma lógica.
Jesús no los tocó. Les ordenó que fueran a presentarse ante los sacerdotes, que era el procedimiento legal para certificar que un leproso había sanado. El detalle teológico aquí es brutal. Se fueron antes de haber sanado. La curación ocurrió en el camino, mientras obedecían. Era fe en movimiento, no fe en espera. Y de los 10, solo uno regresó a agradecer. Era samaritano, el único que la sociedad judía consideraba un extranjero indigno. Jesús preguntó por los otros 9, con una tristeza que el texto no oculta. El paralítico de Betesda llevaba 38 años junto a un estanque donde, según la creencia popular, el primero en entrar cuando el agua se agitaba quedaba curado. 38 años siendo siempre el último, siempre llegando tarde, siempre sin nadie que lo ayudara a entrar primero. Cuando Jesús lo encontró y le preguntó si quería sanar, la respuesta del hombre no fue un sí inmediato. Fue una explicación agotada de por qué no podía. No tengo a nadie. 38 años de soledad, condensados en 4 palabras. Jesús no debatió la teología del estanque. Le dijo que se levantara, tomara su camilla y caminara. Y el hombre lo hizo. Lo que une todas estas curaciones no es simplemente el milagro físico, es el diagnóstico previo. Jesús veía en cada enfermo no solo la condición del cuerpo, sino la herida más profunda que la acompañaba. La mujer con hemorragia cargaba 12 años de exclusión. Bartimeo cargaba una vida entera de invisibilidad. El paralítico cargaba 38 años de abandono. Jesús curó los cuerpos, pero se dirigió directamente a las heridas que los cuerpos no podían mostrar. La medicina del primer siglo era, en el mejor de los casos, limitada. Los evangelios mencionan que la mujer con hemorragia había gastado todo lo que tenía en médicos sin obtener ningún resultado. La lepra era irreversible. La ceguera congénita era permanente. La parálisis de décadas era definitiva. No existía ningún marco médico dentro del cual estas curaciones pudieran ocurrir. Y sin embargo ocurrieron en público frente a testigos, con nombres y circunstancias específicas que los evangelios registran con una precisión que no es la de la leyenda, sino la del testimonio. Lo perturbador de las curaciones de Jesús no es solo que hayan ocurrido, es que ocurrieron con una selectividad que obliga a preguntar por qué esos y no todos. Junto al estanque de Betesda había muchos enfermos. Jesús eligió a uno. En el camino a Jericó había muchas personas. Se detuvo por Bartimeo. En las calles de Galilea había innumerables leprosos. Encontró a 10 juntos. La elección no era arbitraria. Era la firma de alguien que no actuaba por espectáculo, sino por propósito. Y ese propósito, revelado milagro a milagro, apuntaba siempre en la misma dirección, hacia el que nadie más miraba, hacia el que el mundo había decidido que no valía la pena ver. Había una tormenta en el mar de Galilea que los pescadores veteranos no habían visto igual. No era el tipo de tempestad que se anuncia con tiempo, que permite arriar las velas y buscar la orilla con calma. Era la clase de tormenta que llega de golpe desde las colinas orientales, que convierte el lago en una trampa de agua y viento en cuestión de minutos, que hace crujir la madera como si fuera papel. Y en medio de ese caos, mientras las olas rompían sobre la barca y el agua entraba sin parar, Jesús dormía. No fingía dormir. Dormía con la tranquilidad de alguien que no reconocía en aquella tormenta ninguna amenaza que mereciera interrumpir su descanso. Los discípulos lo despertaron con el pánico de quienes ya habían calculado sus posibilidades de sobrevivir y las habían encontrado escasas. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?», era una pregunta cargada de todo lo que el miedo puede acumular en una sola frase. La duda, el reproche, la desesperación de quienes creían haber elegido mal a quien seguir. Jesús se levantó, miró al viento y al mar,
y dijo dos palabras que en el griego original suenan como una orden dada a alguien que ha sobrepasado sus límites. «Cállate, quédate quieto». Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. No una calma gradual, no el amortiguamiento lento que sigue a cualquier tormenta natural. Una calma inmediata, total, como si el lago hubiera olvidado de repente que había estado furioso. Lo que perturbó a los discípulos después de ese momento no fue la tormenta, fue la calma. Se preguntaron entre sí, con un temor diferente al del pánico, ¿quién era aquel hombre a quien obedecían el viento y el mar? Era la pregunta correcta. En la tradición del Antiguo Testamento, el dominio sobre las aguas caóticas estaba reservado exclusivamente a Dios. El Salmo 89 celebraba a un Dios que aplaca el rugido del mar. El libro de Job describía a aquel que pisotea las olas del mar. Al calmar la tormenta, Jesús no estaba haciendo un truco meteorológico. Estaba firmando su identidad con la tinta más antigua de la teología hebrea. Pero si el dominio sobre la naturaleza era perturbador, lo que hizo en Betania un viernes lluvioso del año 30 de Cristo era directamente inaceptable para cualquier marco de referencia humano. Lázaro llevaba 4 días muerto. No era una ambigüedad médica. En el primer siglo judío, 4 días de sepultura era el límite más allá del cual nadie albergaba ninguna duda. El alma había partido, la descomposición había comenzado, la historia había terminado. Marta, la hermana de Lázaro, lo dijo sin rodeos cuando Jesús ordenó quitar la piedra de la tumba. «Señor, ya huele, porque lleva 4 días». Era el argumento más concreto, más físico, más irrefutable que podía oponerse a cualquier esperanza. El olfato como prueba de la muerte definitiva. Jesús lloró antes de actuar. Ese detalle, el más breve versículo de todos los evangelios, es también uno de los más teológicamente densos. No lloró por ignorancia. No lloró porque no supiera lo que estaba a punto de hacer. Lloró porque estaba parado frente al dolor de María y Marta, frente a la tumba de su amigo, frente a la realidad de un mundo donde la muerte existe y desgarra. Lloró como alguien que siente el peso de aquello que está a punto de vencer. Y luego gritó hacia la oscuridad de aquella tumba: «¡Lázaro, ven fuera!». Los presentes vieron salir a un hombre envuelto en vendas funerarias, con el rostro cubierto por un sudario, caminando desde adentro de la muerte hacia la luz del mediodía. El texto evangélico no describe el momento de la resurrección misma. No hay efectos especiales en la narración, solo el grito, y luego el hombre caminando, como si la muerte, frente a esa voz, simplemente hubiera decidido devolver lo que no le pertenecía. La resurrección de Lázaro no fue el único acto de ese tipo. La hija de Jairo, líder de la sinagoga de Capernaum, había muerto mientras su padre buscaba a Jesús entre la multitud. Cuando llegaron a la casa, los lamentos fúnebres ya llenaban el aire. Jesús dijo que la niña dormía, y la gente se rió de él con la crueldad de quienes conocen la diferencia entre el sueño y la muerte. Tomó la mano de la niña y le dijo en arameo, en su lengua materna, con la intimidad de alguien que le habla al oído: «Talitá cumi», «Niña, levántate». Y ella se levantó, y Jesús ordenó que le dieran de comer, porque incluso en el milagro más absoluto, recordaba que ella tenía hambre. El hijo de la viuda de Naín iba camino a su sepultura cuando Jesús interrumpió el cortejo fúnebre. Lucas describe la escena con una economía narrativa que esconde su brutalidad. Era hijo único, y su madre era viuda. En el primer siglo, una viuda sin hijos era una mujer sin protección legal, sin sustento económico, sin futuro visible. Jesús vio a aquella mujer llorando y sintió compasión. El texto griego usa una palabra que implica que algo se movió en sus entrañas. No fue una emoción superficial, fue algo profundo que lo obligó a actuar.
Tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron, y le ordenó al joven que se levantara. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar. 3 resurrecciones en 3 contextos diferentes. Una niña de familia privilegiada en Capernaum, un joven hijo único de una viuda en Naín, un amigo personal en Betania. Jesús no eligió siempre a los más humildes, ni siempre a los más poderosos. Eligió a personas concretas en momentos concretos, y en cada caso, el patrón era el mismo. La muerte había dicho la última palabra, y él la contradijo sin drama, sin ritual elaborado, sin invocar a ninguna fuerza superior, hablando, tocando, ordenando. Lo que une el dominio sobre la tormenta con el dominio sobre la muerte es una coherencia interna que los evangelios no explican, sino que simplemente muestran. El mismo hombre que ordenó al viento que se callara, ordenó a Lázaro que saliera de la tumba, con la misma calma, con la misma autoridad, que no necesitaba demostrar nada porque no dudaba de nada. Y los que lo vieron en ambos casos salieron con la misma pregunta quemándoles por dentro. Si controla el clima y revierte la muerte, ¿qué queda fuera de su alcance? La respuesta que los evangelios proponen, construida milagro a milagro a lo largo de 3 años, es siempre la misma. Nada. Había un hombre en la región de los Gadarenos que vivía entre las tumbas. No era una elección. Era el único lugar donde la gente lo toleraba, porque ya no podía vivir entre los vivos. Rompía las cadenas con las que intentaban sujetarlo. Gritaba de noche entre los sepulcros. Se cortaba con piedras. Los evangelios dicen que nadie podía domarlo. Y esa palabra, domarlo, revela todo lo que necesitamos saber sobre cómo lo veían quienes lo conocían. No como un enfermo, no como un sufriente, sino como una fuerza que había dejado de ser humana y que solo podía contenerse, nunca liberarse. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió hacia él, no para atacarlo, para arrodillarse. Y lo que salió de su boca fue una pregunta que invierte toda la lógica del poder. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No era el hombre quien hablaba, era lo que lo habitaba. Y lo que lo habitaba reconoció a Jesús antes de que ningún discípulo hubiera terminado de comprender quién era realmente el hombre que seguían. El mundo invisible vio con claridad lo que el mundo visible todavía debatía. Jesús preguntó cómo se llamaba. La respuesta fue Legión, porque eran muchos. Una legión romana tenía entre 4 y 6.000 soldados. El número no era una exageración poética, era la descripción de una ocupación interior tan masiva que el hombre había dejado de existir como individuo, reducido a un campo de batalla donde fuerzas que no podía nombrar ni comprender libraban una guerra que él nunca había declarado. Hay algo en ese detalle que resulta insoportablemente humano. La imagen de alguien destruido desde adentro por algo que nunca eligió alojar. Los demonios pidieron no ser enviados al abismo. Pidieron entrar en una piara de cerdos que pastaba cerca. Jesús lo permitió. Los cerdos corrieron por el precipicio y se ahogaron en el mar. Los pastores huyeron a la ciudad. Y cuando la gente llegó a ver qué había pasado, encontraron al hombre que había vivido entre las tumbas sentado, vestido y en su sano juicio. El texto evangélico usa esa frase, en su sano juicio, como si la cordura fuera algo que podía perderse y recuperarse, algo que este hombre había conocido antes y que ahora volvía a habitar como quien regresa a una casa que creía perdida para siempre. Lo que perturbó a los habitantes de aquella región no fue la curación, fue el costo. Los cerdos muertos representaban una pérdida económica real, concreta, cuantificable, y frente a la elección entre el hombre restaurado y las pérdidas materiales, eligieron pedirle a Jesús que se fuera. Es uno de los momentos más brutalmente honestos de todos los evangelios. La preferencia humana,
por un orden económico conocido sobre un milagro que lo interrumpe. Jesús se fue sin discutir. Pero el hombre liberado quiso seguirlo y Jesús le dijo que no, que regresara a su casa y contara lo que Dios había hecho con él. Lo convirtió en el primer misionero entre los gentiles, enviado no con una teología elaborada, sino con una historia personal que nadie podría refutar. Las expulsiones de Jesús no seguían el protocolo del exorcismo judío del primer siglo. Los exorcistas de su época usaban fórmulas largas, invocaban nombres, empleaban rituales complejos que podían durar horas. Jesús hablaba. Una orden directa, breve, sin invocaciones intermedias, sin apelar a ninguna autoridad superior a la suya propia. Esa diferencia no pasó desapercibida para quienes lo observaban. Las multitudes lo notaron y lo nombraron. Enseña como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La autoridad no era prestada, no era delegada, era suya. En la sinagoga de Capernaum, un hombre con un espíritu inmundo interrumpió su enseñanza con un grito que mezclaba reconocimiento y terror. «Sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús lo silenció con una palabra y expulsó al espíritu frente a toda la congregación. Los presentes quedaron atónitos y comenzaron a preguntarse entre sí qué nueva doctrina era esa, que ordenaba incluso a los espíritus inmundos y éstos le obedecían. Era la misma pregunta que el mar agitado había generado, que los muertos resucitados habían generado, que el pan multiplicado había generado. Una pregunta que tomaba formas distintas, pero que siempre señalaba hacia el mismo punto de fuga inexplicable. Una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse, entró en la sinagoga un sábado. Jesús la llamó, puso sus manos sobre ella y declaró que quedaba libre de su enfermedad. Inmediatamente se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. El líder de la sinagoga se indignó porque la curación había ocurrido en sábado, violando el descanso sagrado. Jesús respondió con una pregunta que era también una acusación. Si cualquiera de vosotros desata en sábado su buey o su asno para llevarlo a beber, ¿no debía ser desatada esta hija de Abraham que Satanás había tenido atada 18 años? La palabra que usó para describir su condición fue atada. La misma palabra que se usa para las cadenas. Lo que la medicina veía como una deformidad espinal, Jesús lo veía como una esclavitud que exigía liberación inmediata, sin importar el día del calendario. Las expulsiones de Jesús revelan una cosmología que el mundo moderno encuentra incómoda, pero que el mundo del primer siglo habitaba sin cuestionarla. La existencia de fuerzas invisibles que actúan sobre la realidad visible, que pueden ocupar personas, distorsionar cuerpos, destruir mentes. Jesús no debatió esa cosmología, la asumió y actuó dentro de ella con una autoridad que no dejaba espacio para la negociación. Lo que el mundo invisible temía, lo que reconocía antes de que el mundo visible terminara de procesar, era exactamente lo que Jesús demostraba una y otra vez con cada acto, que había entrado en la historia humana con poder suficiente para reordenar todo lo que el caos, visible e invisible, había desordenado. Y el hombre que había vivido entre las tumbas, que había roto cadenas con sus manos y gritado en la oscuridad sin que nadie pudiera ayudarlo, regresó a su ciudad vestido y en su sano juicio para contar lo que le había pasado. Nadie pudo refutar su historia, porque nadie había podido encadenarlo, y ahora caminaba libre. A veces el milagro más irrefutable no es el que ocurre frente a miles, sino el que camina de regreso a casa y le cuenta a su familia que por fin ha vuelto. Había un jardín en las afueras de Jerusalén, donde la historia decidió detenerse, no metafóricamente, literalmente. Era el tercer día después de una ejecución pública que los romanos habían diseñado para ser definitiva, para ser humillante,
para ser el tipo de final que no deja espacio para continuaciones ni para esperanzas. Y sin embargo, cuando María Magdalena llegó a esa tumba al amanecer del primer día de la semana, con ungüentos en las manos y el dolor de quien ya no espera nada, excepto cumplir con los muertos lo que los vivos ya no pueden darles, encontró la piedra removida y el sepulcro vacío. No encontró un cuerpo robado. No encontró una escena de caos. Encontró las vendas funerarias dobladas, con una pulcritud que no corresponde a ningún robo apresurado, y un ángel que le hizo la pregunta más desconcertante de toda la historia humana. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús había advertido lo que ocurriría. No una vez, varias. Lo había dicho con una claridad que sus discípulos no podían procesar, porque ningún marco de referencia disponible les permitía alojar esa información sin que todo lo que creían sobre el mundo colapsara. El Hijo del Hombre será entregado, lo matarán y al tercer día resucitará. Las palabras eran precisas. El problema era que la resurrección no era una categoría que existiera en la experiencia humana. Lázaro había resucitado, sí, pero para morir de nuevo algún día. Lo que Jesús anunciaba era diferente. Una victoria sobre la muerte que no era un aplazamiento, sino una abolición. Y cuando ocurrió, nadie que lo había escuchado decirlo estuvo preparado para verlo cumplido. Los discípulos estaban encerrados con llave por miedo. Pedro había negado conocerlo 3 veces antes del amanecer del viernes. Tomás arrastraba una incredulidad tan profunda que se había convertido casi en su identidad. María Magdalena lloraba en el jardín sin reconocerlo cuando él se acercó, hasta que él dijo su nombre con la intimidad de quien conoce exactamente el peso que cada sílaba de ese nombre carga. Ella lo reconoció en el instante en que él la llamó, no por lo que vio, sino por cómo sonó su nombre en esa voz. Es uno de los detalles más humanos de toda la narrativa pascual. La resurrección no se anunció con truenos, sino con el nombre de una mujer, dicho por alguien que acababa de vencer a la muerte. Jesús se apareció a los discípulos reunidos. Les mostró las marcas de los clavos en las manos y la herida en el costado. Y les dijo: «Paz a vosotros», con la misma calma con que había dormido durante la tormenta en el mar de Galilea. Cuando Tomás, que no había estado presente, declaró que no creería sin tocar esas heridas, Jesús regresó 8 días después específicamente para él. No lo reprendió por dudar. Le ofreció exactamente lo que había pedido: las manos, el costado, la evidencia concreta. Y Tomás respondió con la confesión más alta de todos los evangelios: «Señor mío y Dios mío». No maestro, no profeta, no hijo de Dios en sentido metafórico. Dios, dicho por un hombre judío del primer siglo, para quien esa palabra tenía el peso de toda una historia de monoteísmo estricto. Durante 40 días, el Jesús resucitado se apareció a sus discípulos en circunstancias diversas y con una corporeidad que desafiaba la categorización fácil. Comió pescado frente a ellos para demostrar que no era un fantasma. Desapareció y apareció en habitaciones cerradas para demostrar que tampoco era simplemente un hombre ordinario. Caminó de incógnito con 2 discípulos en el camino a Emaús durante horas. Abrió con ellos las Escrituras, se sentó a la mesa, partió el pan, y fue en ese gesto, en la fracción del pan, donde lo reconocieron. Y en el momento en que lo reconocieron, desapareció, como si el reconocimiento fuera el punto de llegada, y la presencia visible ya no fuera necesaria una vez alcanzado. Pablo de Tarso, escribiendo apenas 2 décadas después de los eventos, mencionó que el Jesús resucitado se había aparecido a más de 500 personas al mismo tiempo, la mayoría de las cuales todavía vivía cuando él escribía esas palabras. Era una afirmación verificable, una invitación abierta a la falsificación. Si alguno de esos 500 sobrevivientes podía refutar el testimonio, la historia se derrumbaba.
Nadie lo refutó. Los enemigos del movimiento cristiano naciente tuvieron décadas para presentar el cuerpo de Jesús y silenciar la predicación de la resurrección con una sola prueba física. No lo hicieron, no porque no quisieran, sino porque no podían. La tumba vacía no es el milagro final de Jesús, es la firma que autentica todos los anteriores. Cada curación, cada expulsión, cada multiplicación, cada resurrección ajena, adquiere un significado diferente cuando se lee desde la perspectiva de alguien que no solo tenía poder sobre la muerte, sino que la atravesó personalmente y salió del otro lado. Los milagros de Jesús no eran demostraciones de un poder que pedía admiración. Eran señales que apuntaban hacia un evento central que todavía no había ocurrido, hacia un momento en que Él mismo sería la prueba más definitiva de todo lo que había anunciado. Los discípulos que habían huido el viernes salieron a las calles de Jerusalén 50 días después, dispuestos a morir por lo que habían visto. Esa transformación de la cobardía del Getsemaní a la valentía de Pentecostés no se explica con teorías de alucinaciones colectivas ni con conspiraciones de cuerpos robados. Se explica con hombres que habían visto algo que hizo que el miedo dejara de ser el argumento más poderoso disponible. Habían visto al muerto caminar, y esa visión fue suficiente para que ninguna amenaza romana, ninguna persecución religiosa, ninguna ejecución futura pudiera convencerlos de que habían elegido mal. El mundo de hace 2000 años era un mundo sin esperanza razonable más allá de la muerte. La inmortalidad era un lujo filosófico reservado para las élites que podían permitirse el placer de las ideas abstractas. El campesino Galileo, el pescador del lago, la mujer sin nombre legal, el leproso excluido, el paralítico olvidado junto al estanque, todos ellos vivían y morían dentro de un horizonte donde la muerte era simplemente el final sin apelación posible. Jesús entró en ese mundo y lo interrumpió, no con un argumento filosófico, con su propio cuerpo, saliendo de una tumba en las afueras de Jerusalén un domingo por la mañana, mientras el mundo todavía dormía y María Magdalena lloraba en un jardín que estaba a punto de convertirse en el lugar más importante de toda la historia humana. 2000 años después, el debate continúa. Los historiadores discuten, los teólogos interpretan, los escépticos objetan. Y sin embargo, algo salió de aquella tumba vacía, que no ha terminado de expandirse. Una fe que comenzó con 12 hombres aterrados en una habitación cerrada en Jerusalén, se extendió por el Imperio Romano, sobrevivió 3 siglos de persecución sistemática, atravesó civilizaciones, lenguas y continentes, y llegó hasta aquí, hasta este momento en que tú estás escuchando esta historia. Lo que salió de aquella tumba todavía camina. Y eso, por sí solo, es el milagro más largo y más persistente de todos los que Jesús realizó. Había una mujer en la región de Tiro y Sidón que no tenía ningún derecho teológico a pedirle nada. No era judía. No había crecido escuchando las promesas de los profetas. No conocía el nombre del Dios de Abraham con la intimidad de quien lo ha invocado desde la infancia. Era cananea, descendiente de un pueblo que la tradición hebrea había considerado durante siglos como el ejemplo más claro de lo que Israel no debía ser. Y sin embargo, cuando su hija fue atacada por un espíritu que la destruía desde adentro, esa mujer cruzó todas las fronteras que la separaban de Jesús y gritó su nombre con la urgencia de quien no tiene ningún otro lugar a dónde ir. Jesús no respondió de inmediato. El silencio que siguió a su grito es uno de los momentos más incómodos de todos los evangelios. Uno de esos pasajes que los lectores modernos tienden a suavizar porque la incomodidad que genera es difícil de sostener. Los discípulos pidieron que la despachara porque venía gritando detrás de ellos. Y cuando Jesús finalmente habló,
Dijo que había sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una declaración de límites tan precisa que sonaba a rechazo. La mujer no se fue. Se arrodilló y dijo simplemente: «Señor, ayúdame». Y Jesús respondió con una imagen que hoy resulta dura, pero que en su contexto era una prueba deliberada. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Era el lenguaje que los judíos del primer siglo usaban para referirse a los gentiles. Y ella lo sabía. Lo que hizo a continuación es lo que convierte esta historia en uno de los momentos más extraordinarios de toda la narrativa evangélica. No se ofendió, no protestó, no exigió ser tratada como igual. Tomó exactamente la imagen que él había usado y la respondió desde adentro. «Sí, Señor, pero incluso los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Era una respuesta que no negaba su posición, sino que encontraba dentro de esa posición un argumento irrefutable para la esperanza. Y Jesús, que pocas veces expresaba admiración explícita, dijo algo que no había dicho a ningún discípulo, a ningún fariseo, a ningún sacerdote: «Mujer, grande es tu fe». Y su hija sanó en ese mismo momento desde lejos, sin que Jesús la tocara, sin que estuviera presente. Sanó porque su madre había encontrado en el rechazo aparente una razón para insistir. El centurión romano de Capernaum representa el mismo patrón desde una posición de poder radicalmente diferente. Era un oficial del ejército ocupante, el representante visible de la fuerza que aplastaba al pueblo judío bajo el peso de impuestos y violencia institucionalizada. Y sin embargo, cuando su siervo enfermó gravemente, no usó su autoridad para exigir. Fue a Jesús y le pidió. Los ancianos judíos de la ciudad, en un giro que revela la complejidad de las relaciones humanas en cualquier época, intercedieron por él ante Jesús, diciendo que merecía que se le concediera el milagro, porque amaba a la nación judía y había construido su sinagoga. Un romano que construía sinagogas. Un oficial de ocupación que amaba al pueblo que ocupaba. La historia nunca es tan simple como los bandos que construimos para organizarla. Jesús se dirigió hacia la casa del centurión, y entonces ocurrió algo que detuvo el movimiento de toda la escena. El centurión envió mensajeros que dijeron: «Señor, no te molestes en entrar, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni siquiera me consideré digno de ir a verte personalmente. Solo di la palabra y mi siervo sanará». Y luego añadió algo que revela una comprensión teológica más profunda que la de muchos que habían escuchado a Jesús predicar durante meses. «Yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y cuando digo ve, va. Y cuando digo ven, viene». Entendía el principio de la autoridad delegada, mejor que cualquier escriba de Jerusalén. Sabía que el poder de Jesús no necesitaba presencia física, porque no dependía de la proximidad, sino de la palabra. Jesús se volvió a la multitud que lo seguía y dijo que no había encontrado tanta fe en todo Israel. Era una declaración que debió recibirse como una provocación en aquella región donde la identidad religiosa y la identidad nacional eran inseparables. El hombre que más claramente había entendido quién era Jesús no era un rabino, no era un discípulo de años, no era un judío piadoso que había guardado la Torá desde su infancia. Era un soldado romano, y su siervo sanó en aquella misma hora, desde la distancia, por la fe de alguien que no debía tener ninguna. Los 10 leprosos del camino entre Samaria y Galilea añaden otra dimensión a este patrón. Eran 10. Todos fueron curados. Uno regresó, y ese uno era samaritano, el pueblo que los judíos consideraban una mezcla impura de tradiciones, gente que había corrompido la fe con sincretismo y que no merecía ser contada entre el pueblo elegido. Jesús preguntó por los otros 9, los que tenían mayor derecho teológico a estar agradecidos.
los que conocían el nombre de Dios con mayor precisión histórica, y no estaban. El único que regresó a postrarse a sus pies era el que menos debía esperar recibir algo. Lo que estos milagros entre los gentiles revelan no es una contradicción en la misión de Jesús, sino su expansión progresiva. Él vino primero a Israel, sí, pero la fe que buscaba no tenía pasaporte, no se medía en genealogías ni en conocimiento de la ley. Se medía en la disposición de arrodillarse sin argumentos, de pedir sin merecer, de confiar en una palabra cuando todos los hechos disponibles sugerían que la esperanza era irrazonable. La mujer cananea encontró en el rechazo aparente una razón para insistir. El centurión romano encontró en su propia comprensión del poder una analogía perfecta para la autoridad divina. El samaritano encontró en la curación recibida una razón para regresar cuando los demás continuaron caminando. Jesús miraba a esas personas y veía algo que los guardianes oficiales de la fe habían dejado de ver: que el corazón humano, en su desnudez más absoluta, sin títulos ni tradiciones que lo protejan, sin argumentos teológicos que lo respalden, sin ningún derecho heredado que le permita exigir, es exactamente el lugar donde la fe más auténtica puede crecer. Porque cuando no tienes nada que ofrecer excepto tu necesidad, y aún así extiendes la mano, eso es lo que Jesús llamaba fe grande, no la certeza intelectual, no el conocimiento acumulado, la mano extendida desde la desesperación hacia alguien en quien, contra toda evidencia y contra todo protocolo, decides confiar. Y 2000 años después, esa misma lógica sigue vigente. La fe que Jesús buscaba entonces es la misma que encuentra ahora en quienes menos la esperan, en los lugares donde nadie va a buscarla, en los corazones que el mundo ha decidido que no tienen ningún derecho a esperar nada de un Dios que, según todas las reglas disponibles, debería ignorarlos. Había un hombre llamado Zaqueo que subió a un árbol para ver pasar a Jesús y bajó siendo una persona diferente. No hay registro de que Jesús lo tocara. No hay registro de que expulsara nada de él, ni de que pronunciara una palabra de curación sobre su cuerpo. Lo que ocurrió entre ese sicómoro en Jericó y la decisión de Zaqueo de devolver cuadruplicado lo que había robado no cabe en ninguna categoría médica. No produce ningún efecto visible que una multitud pueda atestiguar con los ojos. Y sin embargo, algo cambió en aquel hombre con una profundidad que ninguna curación física podría alcanzar. Porque lo que estaba enfermo en Zaqueo no era su cuerpo, sino su alma. Y lo que Jesús curó en él fue exactamente eso, sin anestesia y sin ritual, con una sola frase pronunciada mirando hacia arriba, hacia un hombre que pensaba que solo miraba. Zaqueo era jefe de publicanos en Jericó, lo que significaba que había construido su prosperidad sobre un sistema de extorsión que la ley romana permitía y que la conciencia humana condenaba. Los recaudadores de impuestos del primer siglo no eran simplemente funcionarios impopulares. Eran traidores activos que colaboraban con el ocupante, que inflaban arbitrariamente los impuestos exigidos y guardaban la diferencia, que vivían bien precisamente porque otros vivían peor. Jericó era una ciudad rica, ciudad de palmeras y bálsamos, ciudad de rutas comerciales donde el dinero circulaba con fluidez. Y Zaqueo había sabido posicionarse en ese flujo con una eficiencia que lo había hecho rico y odiado en proporciones exactamente iguales. Era pequeño de estatura, dice el texto, y la multitud le bloqueaba la vista. Subió al árbol con la urgencia de quien necesita ver sin ser visto, con la lógica de quien ha aprendido que es mejor observar desde lejos, porque acercarse demasiado siempre tiene un costo. Y Jesús pasó por debajo de ese árbol, se detuvo, levantó la vista y dijo su nombre. No lo señaló como ejemplo de corrupción. No lo usó como ilustración de lo que había que evitar. Le dijo que bajara porque ese día tenía que quedarse en su casa.
como si hubiera una cita pendiente que Zaqueo no sabía que tenía, como si toda la arquitectura de aquella vida construida sobre el engaño hubiera estado esperando exactamente ese momento para derrumbarse con dignidad. La multitud murmuró. Era el comentario predecible de quienes calculan el valor de las personas según sus historiales. Ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Era la misma lógica que había criticado a Jesús por cenar con publicanos y prostitutas. La misma que veía en la compañía de Jesús una validación del comportamiento del anfitrión en lugar de una intervención sobre él. Pero lo que ocurrió dentro de aquella casa en Jericó esa tarde no fue una cena diplomática entre iguales. Fue el derrumbe silencioso de una identidad construida durante décadas sobre una mentira rentable. Zaqueo salió de aquella mesa y anunció que daría la mitad de sus bienes a los pobres y que devolvería cuadruplicado a todos los que había defraudado. No porque Jesús se lo exigiera, porque ya no podía no hacerlo. Pedro representa otra dimensión de este mismo milagro invisible. La noche en que Jesús fue arrestado en el Getsemaní, Pedro lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote, y allí, frente a una sirvienta, frente a los que calentaban sus manos junto al fuego, negó conocerlo 3 veces con la precisión de quien ha ensayado el miedo hasta convertirlo en reflejo. Y en el momento de la tercera negación, el Evangelio de Lucas dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. No hay palabras en ese intercambio, solo una mirada. Y Pedro salió y lloró amargamente. El hombre que había prometido morir con él se quebró en el momento más importante. Y Jesús lo supo y lo miró y no dijo nada. Porque a veces el milagro más grande no es la restauración inmediata, sino la mirada que dice que la restauración es todavía posible. 40 días después de la resurrección, ese mismo Pedro que había llorado de vergüenza en un patio, estaba de pie en Jerusalén predicando ante miles con una valentía que ningún entrenamiento humano podía haber producido. La transformación no fue gradual. No fue el resultado de un proceso terapéutico ni de una disciplina espiritual sostenida durante años. Ocurrió porque había visto al crucificado caminar, y esa visión había reorganizado todo lo que Pedro sabía sobre el miedo, sobre la muerte y sobre lo que valía la pena arriesgar. El cobarde del patio se convirtió en el hombre que murió crucificado de cabeza, porque consideró que no merecía morir de la misma manera que su maestro. Eso no es desarrollo de carácter, es resurrección interior. María Magdalena cargaba 7 demonios antes de encontrar a Jesús, dice el texto, con la misma economía narrativa que usa para describir las curaciones físicas. 7 es el número de la totalidad en el simbolismo hebreo. Lo que el texto está diciendo, en el lenguaje de su tiempo, es que ella estaba completamente ocupada por fuerzas que no eran ella, que su identidad había sido colonizada hasta no dejar espacio para sí misma. Y después de Jesús fue la primera en llegar a la tumba, la primera en ver al resucitado, la primera en ser enviada a anunciar la noticia más importante de la historia. La mujer que había sido poseída completamente se convirtió en la primera testigo de la resurrección. Ese arco no es accidental. Es la firma de alguien que construye sus historias con una lógica que invierte los valores que el mundo usa para asignar importancia. La mujer sorprendida en adulterio fue traída ante Jesús por hombres que querían usarla como trampa teológica. La ley de Moisés ordenaba apedrearla. La pregunta que le hacían era una trampa perfecta. Si decía que la perdonaran, violaba la ley. Si decía que la apedrearan, contradecía su propio mensaje de misericordia. Jesús se agachó y escribió en el suelo. Nadie sabe qué escribió, y esa ignorancia es parte de la historia, porque lo que importa no es lo que escribió, sino lo que dijo cuando se levantó. El que esté sin pecado que tire la primera piedra.
y los acusadores se fueron uno a uno, comenzando por los más ancianos, como si la edad hubiera acumulado suficiente memoria de los propios errores para hacer imposible lanzar esa piedra. Y cuando solo quedaron Jesús y la mujer, él preguntó si alguien la había condenado. Ella dijo que no, y él dijo que tampoco él la condenaba. Vete y no peques más. 4 palabras que no borraban el pasado, pero abrían un futuro que segundos antes no existía. Estos milagros que nadie vio son los más difíciles de refutar y los más difíciles de imitar. Una curación física puede atribuirse a la sugestión, a la remisión espontánea, a la imprecisión del diagnóstico original. Pero la transformación de Zaqueo, la restauración de Pedro, la liberación de María Magdalena, la dignidad de vuelta a una mujer que estaba a segundos de ser ejecutada, esos cambios no tienen explicación alternativa disponible que resulte igualmente convincente. Porque lo que cambió en esas personas no era una condición médica, sino una identidad. Y las identidades no cambian por sugestión, ni por coincidencia, ni por el paso del tiempo. Cambian cuando algo las toca desde adentro con una autoridad que el mundo exterior no puede generar. Jesús realizó 37 milagros registrados, pero los milagros que nadie contó, las conversiones silenciosas en el interior de personas que cenaron con él una vez y bajaron de la mesa siendo diferentes, las vidas que se reorganizaron alrededor de una palabra dicha en el momento exacto, los miedos que se disolvieron frente a una mirada que no juzgaba, sino que restauraba. Esos milagros no tienen número y son, posiblemente, los más grandes de todos, porque el universo físico obedece a quien lo creó con la inevitabilidad de lo que no tiene voluntad propia. Pero el corazón humano tiene voluntad, tiene historia, tiene defensas construidas durante décadas. Y cuando ese corazón se rinde, cuando Zaqueo baja del árbol, y Pedro deja de llorar, y María Magdalena camina hacia una tumba que estaba a punto de volverse vacía, lo que ha ocurrido es más extraordinario que cualquier tormenta calmada o cualquier pan multiplicado. Es la materia más resistente del universo cediendo ante algo que no puede medirse, pero que tampoco puede negarse. Hace 2000 años, en una región pequeña y ocupada del Mediterráneo oriental, un hombre realizó actos que ningún lenguaje disponible entonces ni ahora ha podido explicar completamente. No dejó escritos propios, no construyó edificios, no acumuló riqueza ni ejércitos, pero dejó una tumba vacía, 11 hombres transformados, una mujer que bajó del árbol siendo diferente, un centurión romano que entendió la autoridad divina mejor que los teólogos de su época, y una pregunta que todavía no ha encontrado respuesta definitiva. ¿Quién era realmente ese carpintero de Galilea que ordenaba a los muertos que caminaran, al mar que se callara y a los corazones rotos que volvieran a latir? Los milagros de Jesús no fueron el núcleo de su mensaje, pero fueron su firma. Cada acto imposible apuntaba hacia una identidad que él mismo afirmó con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones cómodas. No dijo que conocía el camino, dijo que era el camino. No dijo que enseñaba la verdad, dijo que era la verdad. No dijo que podía vencer a la muerte, dijo que era la resurrección y la vida. Y luego, para que nadie pudiera acusarlo de retórica vacía, salió caminando de una tumba sellada un domingo por la mañana, mientras el mundo todavía dormía, y María Magdalena lloraba en un jardín que estaba a punto de convertirse en el lugar más importante de toda la historia humana. Lo que ocurrió en esos 3 años entre Galilea y Jerusalén no ha terminado de expandirse. Sigue caminando, sigue transformando, sigue tocando exactamente
a quienes el mundo ha decidido no ver. Si este recorrido encendió en ti alguna pregunta, alguna duda o alguna certeza renovada, ese fuego ya es parte del milagro más largo de la historia. Suscríbete al canal para que el próximo capítulo llegue hasta ti. Deja tu like si esta historia valió tu tiempo. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto, porque esta comunidad que se construye alrededor de estas historias es, a su manera, algo que ningún algoritmo puede explicar del todo.